Natalia Aparicio para que nos acompañe y podamos conversar respecto al discurso del presidente Luis Arce. Te voy a proponer lo siguiente, Natalia. Vamos a ir poniendo el clip, porque hemos elegido 3 clips, para ir explicando y desmenuzando y todo lo que usted quiera opinar. Si quiere cortar en algún momento el video, nos habla y nos dice y nosotros cortamos y ahí compartimos opinión, ¿ya? Porque tenemos 3 clips de lo que fue el discurso presidencial. Hemos elegido por parte de la producción de Actualidad Sin Filtro y queremos nosotros cómo reaccionar, ir explicando y entender cómo, por qué camino lleva este discurso presidencial de Luis Arce. Vamos con el primer clip, por favor, producción. Antes de reaccionar acerca de la coyuntura, es importante recordar la magnitud del desafío que enfrentó nuestro gobierno para gestionar la crisis política, social, sanitaria, educativa y económica cuando asumimos la presidencia en noviembre de 2020. La gestión de la pandemia provocada por el COVID-19 llevó al colapso a los servicios sanitarios, especialmente las unidades de terapia intensiva. Además, el personal médico carecía de los insumos necesarios para atender a los pacientes y proteger su propia seguridad. La falta de una administración eficiente en la gestión de pruebas y medicamentos y posteriormente vacunas situó el problema sanitario de nuestro país al borde del colapso. En la primera ola del COVID-19 entre marzo y noviembre de 2020 se registraron cerca de 145.000 casos de personas contagiadas y aproximadamente 9.000 decesos, con una tasa de letalidad elevada, en torno al 6.2%, muy por encima de la tasa promedio de la región, que se situaba alrededor del 3.4%. En el ámbito económico, el impacto de la mala gestión de la crisis sanitaria, la concentración en las medidas de control y represión antes que en el cuidado de la salud del pueblo y el retorno al modelo neoliberal sumieron a la economía a una contracción significativa del 8,7% del Producto Interno Bruto en la gestión 2020, la variación más baja desde 1953. Asimismo, el país registró un déficit fiscal del 12.7% del Producto Interno Bruto, resultado del fuerte retroceso de los ingresos públicos debido a la contracción de la actividad económica, a pesar de la drástica reducción de la inversión. Buenos días, Natalia, te saluda Michelle Meneses. Aquí el presidente habla del COVID y bueno, es una excusa que se ve desde hace mucho tiempo, ¿no? Que dice que el COVID de alguna manera es el culpable, ¿no? De que esta crisis esté como esté. ¿Vos qué opinás sobre esto? Bueno, sí me parece que el COVID tiene una gran cuota de importancia en todo lo que está pasando a nivel mundial y por ende en Bolivia, pero definitivamente el hacer un discurso presidencial y lavarse las manos aludiendo a la gestión de Áñez y aludiendo al COVID para poder, digamos, deslindarse un poco de la responsabilidad, no me parece muy honesto, ¿no? Pero sabemos cómo funcionan los discursos políticos, ¿no? Y estos móviles siempre se utilizan para poder blanquear la presidencia, ¿no? Y la gestión que está haciendo el gobierno de Luis Arce. Pero, mira, yo les cuento que trabajo en una empresa del exterior que no tiene nada que ver con ciencia política, por si acaso, pero en esta empresa del exterior han hecho ellos despidos masivos, porque definitivamente hay un problema económico fuerte que estamos viviendo en el país, incluso, en el mundo. Incluso se estaba hablando en Estados Unidos de una posible recesión para octubre de este año. Entonces, definitivamente que viene también a causa del COVID-19, ¿no? Y de todas las cosas que han ido pasando. Pero claro, por un lado están estos factores que son económicos internacionales, que tiene que ver con la comunidad internacional, que tiene que ver con estos fenómenos fortuitos, ¿no? Como ha sido la pandemia, pero hay otra cuota muy importante que es la administración, ya específicamente de los gobiernos de cada país. Y es ahí donde el gobierno de Arce entra y que obviamente a mí me parece que lo que está pasando ahorita con el gobierno de Arce es que también está cosechando los frutos de políticas económicas que ha habido con el gobierno de Evo Morales, del cual Luis Arce también forma parte, ¿no? Entonces, es también la responsabilidad de Luis Arce, quizás como el ministro de Finanzas, como lo ha sido, pero sí,
hay que saber ver que esas dos responsabilidades son igual de importantes y esos dos factores, ¿no? Como el COVID y la gestión. Sí, quería hacer esta precisión porque yo muchas veces siento que, bueno, es una cuestión ya de discurso político y es entendible por el posicionamiento que tiene cada, no sé, actor político, pero yo siento que a veces se le baja mucho el precio a lo que fue a la gestión Yanine Áñez, al año en el que estuvo Yanine Áñez, que si bien fue corto, pero fue lo suficientemente malo como para entender de que esa gestión puede afectar demasiado a lo que vino después. O sea, si bien no hay que quitarle el precio, no hay que quitarle por ahí la responsabilidad a la gestión del presidente Arce, sí hay una gestión pésima del gobierno de facto o el gobierno de Yanine Áñez que genera una situación añadida hacia el COVID. O a la crisis sanitaria del COVID que desproporcionó totalmente el sistema económico a nivel mundial, y no estamos hablando solo de Bolivia, que ha generado también esta crisis mundial, que por ende nosotros no vivimos en la luna, vivimos en la tierra, y en ese sentido somos parte del sistema económico y obviamente que iba a repercutir a nosotros, porque en Sudamérica lastimosamente somos como que el último escalón de las oleadas del mar, ¿no? A veces nos llega recién el coletazo de la crisis, porque mientras en Europa, en Estados Unidos se sentía una crisis ni bien terminada la cuarentena, la pandemia, aquí recién nos está empezando, lo estamos empezando a sentir, y en ese sentido creo que hay actores políticos que en su momento apoyaron a Yanine Áñez, que después le dieron el espaldarazo y le soltaron la mano, que ahora no quieren hablar del gobierno de Yanine. O sea, está bien, está bien dentro de su parámetro político y eso es entendible. Ahora, el gobierno de Arce también hay que entender, en esta yo sí estoy con el presidente, yo sí siento que hay un gobierno con una muy mala gestión, que han recibido un gobierno con una muy mala gestión añadido a una crisis sanitaria. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que tú dices es que además, como la mayoría de los gobiernos en toda Latinoamérica, definitivamente estos políticos, no todos, pero la gran mayoría ve como botín al Estado, ¿no? Y eso ha pasado en la gestión de Áñez con altos índices de corrupción también. De hecho, su ministro Murillo, ex ministro Murillo, está ahorita en la cárcel en Estados Unidos, tiene que pagar una tremenda fianza porque justamente se le está procesando allá también por desvíos de fondos y todo fuera de la ley, ¿no? Entonces definitivamente hay una gran responsabilidad del gobierno de Áñez y en todo lo que está pasando, pero yo tampoco le quitaría el mérito entre comillas a Luis Arce, ¿no? También de las consecuencias que estamos viviendo ahora. Ahora, evidentemente, lo que está pasando es que no es solamente lo que tú dices, las consecuencias del COVID-19, que es una recesión a nivel internacional, sino que también estamos ahorita con dos conflictos armados de gran escala en el mundo, ¿no? El primero, que es en Ucrania, que no es casualidad que el precio del petróleo haya subido. Exacto. Y tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en esa parte del mundo. Y por otro lado sabemos lo que está pasando en la Franja de Gaza con el ataque de Israel completamente desmedido. Entonces, todo esto está causando, a su vez, esta recesión de la que estamos hablando, ¿no? Sí, sin olvidar también el aumento de los precios de las semillas, ¿no? Porque Rusia, al ser uno de los principales productores de semillas a nivel mundial, ha generado también este desbalance en ese rubro económico, y eso ha generado también esta situación que se está viviendo, que insisto, a veces a nosotros nos llega a lo último, pero no por eso no lo vamos a sentir. Eso es algo que nosotros por ahí habría que el gobierno hubiera sido un poquito más sincero y en vez de decir no estamos en crisis, hubiera dicho sí, vamos a entrar a una crisis. El problema, o aquí la pregunta no es decir si vamos o no vamos a entrar a crisis, sino cómo vamos a entrar a esa crisis y qué respuesta podemos tener nosotros como los bolivianos para tener en claro también la situación que vamos a tener como país. O sea, ese es el problema. Yo creo que por ahora, y escuchando el discurso del presidente Arce, todavía sigue negando en cifras absolutas lo que estamos viviendo nosotros en el día a día. Claro, o sea, a mí me ha parecido que ha utilizado toda una cantidad de cifras para maquillar un poco lo que está pasando ahora. Sin embargo, en su discurso, justamente lo escuchaba anoche, decía que necesitamos resistir. Y eso lo ha dicho con mucho énfasis, casi llegando a la recta final de su discurso. Ha hablado de resistir. Entonces, a mí me parece que ya este discurso presidencial es una declaración de crisis. Y yo creo que ya finalmente está destapando la olla, justamente con esto que apela, digamos, a los bolivianos a resistir, que apela a los movimientos sociales también,
como para decir que va a haber diálogo, va a haber un diálogo con los movimientos sociales, va a haber un diálogo también con los empresarios, y todo esto porque ya es que es insostenible, ¿no? Es evidente lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que ya está hablando. Obviamente, no sé, tú dices que habría sido una buena idea decir que estamos en crisis antes, ¿no? Pero no sé, la verdad, porque cuando un país o un presidente declara que la crisis ya es inminente y evidente, lo que pasa es que la especulación puede hacer más estragos que lo que de verdad está pasando, ¿no? Tú sabes que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y por ende casi todo lo que se habla y lo que se hace en la economía es también una especulación. Entonces, no siempre, bueno, con este tipo de factores subjetivos que van surgiendo, pueden golpear mucho más la realidad objetiva, ¿no? Entonces, no sé si es tan estratégico desde un presidente decir que la crisis está llegando al país, etc. Por igual el tema del dólar quizás sería un poco más estratégico, que ni siquiera venga de un ministro, sino que venga de alguna empresa estratégica, ¿no? Por ejemplo, YPFB, etcétera, porque por otro lado, entiendo lo que tú dices, quizás eso frenaría un poco el shock de aceptar que estamos en una crisis, ¿no? Quizás estaríamos un poco más preparados para lo que se viene, no solamente emocionalmente, porque obviamente cuando la crisis toca nuestros bolsillos y nuestros estómagos, hay una afectación emocional en todos nosotros, sino también directamente con las cuestiones ya materiales, ¿no? Como el tema de la gasolina, que lo vamos a hablar, que está... Sí. Y precisamente al respecto de hidrocarburos y de la gestión que mencionaba hace un momento Evo Morales, vamos con el clip 2, si le parece, Natalia. Ya sabe, en caso de que quiera participar, cortamos el video, levanta la manito por Zoom y paramos el video y empezamos con esta participación. Vamos con el clip 2, por favor, producción. Esta es la Bolivia de base ancha que necesitamos construir y que nuestro gobierno la concebimos y la estamos haciendo realidad para beneficiar a la población, generando empleo, ingresos para las familias bolivianas y dando un salto cualitativo muy importante en la sustitución de importaciones. En marzo de 2024 se inauguró la planta de biodiesel 1 en Santa Cruz, que junto con la planta de biodiesel 2 en la ciudad del Alto, a ser entregada a fines de esta gestión, y la planta de diésel renovable HBO en Santa Cruz, permitirán sustituir la importación de diésel por un valor entre 400 y 450 millones de dólares año. Por su parte, a junio de esta gestión, se tuvo un avance físico del 92% en la construcción del complejo siderúrgico del Mutum, que le ahorrará al país 200 millones de dólares año de importación y empezará a producir las primeras barras de acero desde el mes de septiembre de esta gestión, así como la producción de alambrón, que sirve de materia prima para la obtención de tuercas, tornillos, clavos, volandas y pernos. Después de muchos años en los que el Mutum seguía siendo un sueño, nosotros lo estamos haciendo realidad. En conjunto, la implementación de 170 plantas industriales en diversos sectores permitirá al país reducir la dependencia de productos extranjeros en al menos 1.300 millones de dólares anuales. Al mes de junio de este año, la implementación de estas medidas para afrontar la crisis sanitaria y reconstruir la economía nacional demandó la ejecución de más de 11.900 millones de dólares. Los resultados de la ejecución de estos recursos habrían sido de mayor beneficio para la población, de no ser por el contexto externo negativo, al que se suman los diferentes bloqueos internos que afectaron la economía nacional y el boicot a la gestión económica por parte de algunos miembros de la Asamblea Legislativa, el cual ocasionó... Bueno, ahí hablaba en cierta manera de primero la implementación de plantas de industrialización, que ha sido como el eslogan principal del gobierno de esta gestión, y también habla, ahí le pega un palo, ¿no? Porque dice, después de muchos años estamos poniendo en marcha la gestión de la siderúrgica del Mutum, y también habla de los hidrocarburos. Más adelantito de ese video habla de la política de exploración de hidrocarburos, que es algo que el presidente Arce ha hecho énfasis de que fueron errores del pasado. Y yo ahí digo, y bueno, lo decía usted también, Natalia,
no estuvo él en la gestión, o sea, no fue parte del gabinete del expresidente Evo Morales. ¿Por qué en su momento él no dijo, che, nos estamos equivocando, hay que explorar más, hay que invertir más en exploración, se nos va a acabar el gas? Sí, totalmente. Para mí ha sido un discurso donde también le ha dado harto palito indirecto a Evo Morales, ¿no? Como lo primero que tú decías, el tema de que además también mencionaba que no habían hecho las perforaciones necesarias durante la gestión de Evo Morales. Y luego también, si te das cuenta, en relación a este ataque, digamos, directo, que es indirecto, pero a mí me parece muy claro, ¿no? Más adelante también dice que ellos no son un gobierno que hace medidas cortoplacistas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, ¿cómo habrá sido internamente, ¿no? El tema de decisiones políticas es algo que nosotros, simples mortales, no podemos saber, lo que se habla dentro de las cúpulas de poder, de las élites, que ni siquiera todo el partido del MAS tiene acceso, ¿no? Realmente solamente son los políticos que tienen mucho poder dentro del partido y dentro del Estado, ¿no? ¿Qué hablarán? ¿Cómo será el tema ahí adentro? Pero si hay algo de lo que se ha caracterizado el gobierno de Evo Morales, es hacer estos trabajos campaña, ¿no? Trabajos a corto plazo que le puedan servir un año antes o el mismo año para las elecciones, ¿no? Entonces se empieza a hacer todo un trabajo de demostración. Y justamente esto es lo que le estaba criticando a Arce en esa parte también de lo que cuando se habla de las perforaciones. Sin embargo, me parece a mí interesante al menos esta declaración de la diversificación en la economía, ¿no? Hablando del mutum, del mutum de los hidrocarburos, hablando de la producción de granos, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la diversificación de las fuentes de producción y de la economía es quizás la clave para salvarnos de lo que se le llama, entre comillas, la maldición de las materias primas, que significa eso de depender solamente de un recurso natural como lo hemos hecho históricamente, ¿no? Entonces, si todo este discurso que está proponiendo Arce se hiciera realidad con la diversificación de la economía, pues sería genial. Sería genial. Pero vamos a ver, porque sabemos que una cosa es el discurso y otra cosa es cuando se lleva a la práctica. Después quisiera hablar también de cómo está dando un giro de tuerca las políticas económicas y cómo se ve eso, digamos, desde la ciencia política, porque también ha hablado Luis Arce de liberar las exportaciones, de bajar los impuestos, de fomentar a las pymes. Entonces también está medio interesante todo eso que se viene, ¿no? Hay un como, o sea, dentro de esa tendencia política se podría decir que hay como cierto grado de... Evo lo acusa, digamos, de ser un gobierno de derecha. ¿Hay una tendencia de Luis Arce de derechizarse con ese tipo de economías, liberación económica, impulso al sector privado de la economía? ¿Puede ser? Ya lo está haciendo. O sea, ya ha aprobado un decreto, no me acuerdo hace cuántos meses, pero ha sido recientemente, que ha sido justamente con la liberación de los mecanismos burocráticos para las importaciones. Ha habido todo eso hace unos meses atrás, pero no sé, yo no le llamaría tanto derechización. Obviamente ese es el discurso también que maneja Evo Morales, porque sabe muy bien que las bases populares están completamente en desacuerdo con la derecha, ¿no? Entonces también utiliza eso Evo Morales para poder desacreditar el gobierno de Luis Arce. ¿Qué opino yo? A ver, me parece que en épocas de crisis es necesario hacer economías híbridas. Entiendo que ellos tienen una ideología política que va en contra de la liberalización, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como repito de nuevo, en crisis el pragmatismo es muchísimo más importante que sostener una ideología. A mí me parece que, por ejemplo, eso en Cuba o en Venezuela, digamos que tanto se habla de estos países por cómo están económicamente, sus gobiernos en su debido momento no han sido capaces de ser pragmáticos en el sentido de dejar un poco de lado la línea ideológica que seguían y empezar a abrirse un poco más. Bueno, Maduro lo hizo en los últimos 2 años un poco más porque ya vio que la situación estaba insostenible. A mí me parece positivo que Luis Arce, a pesar de ser un gobierno de izquierda, porque sigue teniendo, digamos, la base de la seguridad social, de la redistribución, etcétera, etcétera, sigue teniendo esa base, pero ya está cambiando un poco estas políticas, liberando las exportaciones, que es justamente ahora lo que me parece que necesitamos. Yo no creo en el liberalismo económico al 100%, me parece que tiene fallas muy, muy importantes, porque no piensa tanto en
en la base de la pirámide, es decir, de todas las clases medias bajas, las clases bajas no piensan eso, mucho el liberalismo económico habla más de una política de derrame que para mí no funciona. Sin embargo, en estos momentos de crisis es importante poder, como te digo, ser un poco más camaleónicos en las decisiones, ser un poco más camaleónicos en las políticas. Vamos a ir a la parte central del discurso ayer, porque al final casi de su discurso habla y pone en tela de juicio propuestas del presidente Arce y queremos escucharla en este momento. Ya sabe, Natalia, si quiere cortar, cortamos en cualquier momento para hacer alguna apreciación. Adelante, por favor, producción. Debido a los factores estructurales que analizamos previamente, vinculados a los hidrocarburos, en los últimos días se sumaron condiciones climáticas adversas que afectaron la importación normal de combustibles por el occidente de nuestro país y por lo tanto hemos estado enfrentando desabastecimiento de diésel que ahora se está regularizando. Sin embargo, este hecho ha evidenciado en la población la necesidad de rediscutir el problema de los precios de diésel y gasolina. En este contexto, una de las primeras acciones que tomaremos es fomentar el consumo de la gasolina Premium Plus existente en el país con un nuevo precio de 5.71 bolivianos y que sufrirá modificaciones de acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo. Además, introduciremos una nueva gasolina de alto octanaje al mercado, la Ultra Premium 100, a un precio de 6.71 bolivianos, que también fluctuará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo. Ambas gasolinas tienen excelente característica que mejorarán el rendimiento de los motores y proporcionarán mayor potencia. La diferencia en el rendimiento de los vehículos al incrementar su octanaje será considerable y se recorrerá una mayor cantidad de kilómetros con una menor cantidad de combustible, posibilitando un ahorro al comprador. Adicionalmente, sepa el pueblo boliviano que mantendremos los actuales precios de la gasolina especial y el diésel. Por tanto, esta medida no afectará a los sectores populares y de menores ingresos de nuestro país. Somos conscientes de los problemas que estos últimos meses han estado enfrentando las familias bolivianas, especialmente con el abastecimiento de diésel, productos de varios factores, así como también el problema vinculado a los dólares, y que lamentablemente también está siendo utilizado políticamente por parte de algunos grupos para generar escenarios de convulsión. Por tal motivo, es momento que el pueblo, junto a su gobierno, escojamos el camino que deseamos transitar de cara al bicentenario. Unidos, con un horizonte común, terminaremos de construir los pilares de la Bolivia que soñamos. Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas y de seres humanos que no desfallezcan. Y este es precisamente un momento de esa naturaleza. Por tal motivo, y fiel al compromiso con la patria, con el pueblo y por vías democráticas, planteo convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales sobre los siguientes temas. Número 1, subvención de los hidrocarburos, para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. 2, escaños parlamentarios, con miras a los resultados que se dará en el Censo de Población y Vivienda 2024, que serán publicados a fines de este mes, y para evitar que estos sean utilizados como un instrumento político de confrontación entre bolivianas y bolivianos, proponemos que otra de las preguntas esté referida al artículo 146 de nuestra Constitución Política del Estado y la cantidad de escaños. Tercero, reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para que los actores políticos... Bueno, ahí escuchábamos tres temas muy importantes. Sin embargo, quiero empezar con el primero, Natalia. Se habla de quitar, ¿no?, la subvención de los hidrocarburos. ¿Qué consecuencias podría traer esto, a tu parecer? Va a subir todo. Todo lo que llega a nuestras casas a través del transporte va a subir. Ese es el tema, ¿no? Porque a veces las personas no entienden cómo funciona esto de la subvención. Pero el eje troncal de la economía en nuestro país, de la economía interna me refiero, es el transporte. Porque todos los productos son transportados para que lleguen a la tienda de donde compramos, al supermercado, al mercado central, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué implica quitar la subvención a los hidrocarburos? Implica el alza de precios.
Entonces, justo él decía, Luis Arce, que esto no afectará a sectores sociales y esto es mentira, esto es falso. Va a afectar a todos los sectores y principalmente a los sectores populares, a los sectores que tienen dificultades económicas, ¿no? Porque como sabemos, en el sistema en el que estamos ahora, en el sistema económico, la base de la pirámide usualmente está más afectada con cualquier tipo de decisión política, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto de la subida de precios, ya algunos líderes opositores como Tuto Quiroga estaban diciendo que es un gasolinazo. No sé si lo llamaría tanto gasolinazo, pero definitivamente nos va a ofrecer esta opción de la gasolina cara, el diésel un poco más caro, pero al final va a ser lo único que va a estar disponible. Entonces ya va a subir. Definitivamente tenemos que esperar precios de 6 a 7 el litro. Entonces todo va a subir. Ya es por eso les decía a un principio, para mí el presidencial es una declaración de crisis. Entonces, sí, va a venir esto. Como antecedente tenemos un gasolinazo el 2010, cuando estaba evidentemente Morales con García Linera a la cabeza. Intentaron en esa época quitar la subvención. En Año Nuevo. Sí, se acuerda. Sí, yo me acuerdo bien. Y casi se cae el país a pedazos el 1 de enero. O sea, es un tema sensible. O sea, yo siento que dentro de la línea histórica, sobre todo la más actual, ha sido como un tema sensible hablar de subvención de hidrocarburos. Y a mí me parece ahí un poco irónico que precisamente el presidente de aquel entonces, el 2004, Carlos Mesa, sea uno ahora de los estándares de la quita de la subvención, ¿no? Algo difícil de entender, bueno, pero en política todo es posible. En ese sentido, o sea, hablar de la quita de la subvención, como bien decía Natalia, implica la subida de precio, pero también aquí me tengo que hacer un análisis genérico de estas tres propuestas porque hay distintos enfoques y lo que hace el presidente Arce es como decirle, bueno, ustedes voten. De aquí a unos años, bueno, de aquí a un año, de aquí a unos meses vamos a votar si se quita o no se quita la subvención. Hoy en día está como estigmatizada el tema de la subvención, como que hay un porcentaje de la sociedad que dice que ya no debería haber. Es como que ha visto que ante los problemas que se está viendo por escasez de diésel, que un estado que no abastece para poder dotar de hidrocarburos a la población, es como que la gente ya está reaccionando ante esta política económica. Y lo que hace Arce es deslindarse de la responsabilidad que nosotros le dimos con ese 55% el 2020. O sea, lo que hace es decir, ustedes voten en un referéndum y en caso de que se elimine la subvención de aquí a unos años, ustedes sean responsables también de lo que votaron y no él como alguien que estaba, se supone, preparado para tomar decisiones como esa. Eso es lo que yo siento. Y la segunda, la cuestión de la distribución de escaños es una cuestión técnica, no se debería dirimir por una cuestión de voto o no voto, sino es una cuestión que se dirime en la distribución que va a salir del censo que se realizó en este año y que debería ya de una vez implementarse en las próximas elecciones. Es algo que es una concesión que se le da a lo que corresponde a cada parte del territorio que tiene mayor densidad poblacional. Y la tercera, bueno, es una declaratoria abierta y política contra Evo Morales, hablar de la repostulación es evidentemente una faceta más, una fase más de la disputa esta interna entre Luis Arce y Evo Morales. ¿Qué opina usted? O sea, yo considero eso, no sé si coincidiremos en eso, Natalia. Sí, casi que tengo opiniones encontradas con el referéndum. Por un lado me gustan, por otro lado me gusta me parece un intento de lavarse las manos. Entonces, a ver, lo he analizado así. El objetivo de Luis Arce es salir lo más posible, ¿no? Y el objetivo también es poder deslindarse de lo que tú dices, ¿no? De la responsabilidad. ¿Qué me parece positivo de un referéndum? Es que definitivamente nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir en cosas que yo honestamente prefiero elegir a través de un voto con referéndum a que lo estén tomando la decisión un grupo de políticos completamente alejados de la realidad del país o en el Ejecutivo, si es que tomaría, digamos, la decisión el gabinete con Luis Arce a la cabeza, o el legislativo, si es que sería a través de la Asamblea Legislativa con los senadores y diputados, ¿no? Entonces, yo la verdad prefiero que seamos nosotros a través de este mecanismo de la democracia más directa, que es un referéndum, ¿no? Entonces, prefiero que estas decisiones importantes sí sean nosotros quienes elijamos, ¿no? Pero definitivamente es para utilizar y deslindarse de su responsabilidad. Ahora, ¿qué podemos decir? Son 3 puntos que se van a preguntar y son 3 frentes a los que
con los que Luis Arce va a trabajar de acuerdo a los resultados. El primer frente, quizás el más importante, es el pueblo, ¿no? El pueblo, la ciudadanía, nosotros. Ese frente va a poder decidir en torno a la subvención de los hidrocarburos. Es un tema difícil, es un debate difícil. Mantener la subvención implica déficit fiscal. No mantener implica inflación, implica subida de precios. Entonces es una decisión muy, muy, muy difícil que ahora va a estar en manos de nosotros. Pero con los resultados, sea cuales sean, él va a estar blanqueando en relación a este frente que somos nosotros. Luego, segundo frente, la oposición tradicional. Es decir, principalmente Santa Cruz me parece que va el tema de los escaños. Porque lo que quiere Luis Arce es evitar cualquier tipo de bloqueo y cualquier tipo de confusión social, ¿no? Ese es otro de los objetivos también que tiene este referéndum. Entonces, teniendo la decisión en manos de nosotros, el tema de los escaños se salva con la oposición tradicional. Entonces, ya no hay tanta posibilidad a reclamo, ¿no? Y el tercer frente sería la oposición evista. Y la oposición evista que tiene una pesada muchísimo más fuerte en el gobierno, porque a mí me parece que tienen un aliado importante que es Andrónico Rodríguez, que está en la Asamblea Legislativa como presidente. Entonces, solucionar ese tema de la reelección continua, puede salvarle a él de este otro frente que es la oposición evista, ¿no? Yo creo que Luis Arce le tiene más miedo a la oposición evista que a la oposición tradicional, porque la oposición evista tiene una capacidad tremenda para hacer bloqueos. Ese título que acaba de decir Natalia a mí me parece importante, que le tiene más miedo a la oposición evista que a la oposición tradicional. Creo que la vamos a remarcar y lo vamos a dejar bien detalladito porque yo creo que es un título interesante para seguir analizando en esto. Lastimosamente, Natalia, nos estamos quedando sin tiempo. Queremos agradecerle a usted su presencia, su tiempo, su participación. Ha sido un gusto de verdad poder compartir con usted esto que dejó el discurso del presidente Luis Arce, y obviamente esperamos tenerla nuevamente en otras oportunidades para seguir debatiendo, analizando esto que siempre nos deja la política.